pero muy buenas noches para Luz Adriana, mi invitada especial de esta noche, y para todas las lindas personas que han estado con tanta expectativa de este tiempo. Esta transmisión, este tema tan importante que vamos a tratar hoy, fue puesto en nuestros corazones porque sabemos que va a ser de mucha, mucha bendición para todas aquellas personas que han sufrido y que de pronto no saben cómo salir de la situación en la que se encuentran. Para que ustedes entiendan la calidad de invitada que tengo en esta noche, bueno, vamos a pedirle entonces a nuestra amiga psicóloga Luz Adriana Aristizábal, que antes de iniciar con este cuestionario que va a ser de tanta bendición y de tanto impacto para las personas que van a estar en esta transmisión o que la van a ver en cualquier día, hora de la semana, porque va a quedar colgado, por supuesto, en el canal Mujeres de Reino para las Américas y el Mundo. Quiero que ustedes conozcan un poquitico más a mi querida invitada y que ella nos hable un poquitico acerca de su historial profesional. Entonces, Luz Adriana, bienvenida a este espacio. Gracias por sacar tiempo de tu agenda y estar con nosotras en este tiempo. Bienvenida. Bueno, gracias, Lucía. Y gracias a todos los que nos acompañan en vivo y bueno, nos acompañarán después. No me gusta hablar de mi perfil profesional. Siento que a veces es una manera osada de presentarnos, pero bueno, dadas las circunstancias, les cuento que soy psicóloga. Tuve la oportunidad de realizar mi maestría en México, becada por el Estado mexicano, mucho más orientada a la línea del desarrollo rural, del trabajo con comunidades. Y después tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, también muy ligado a la parte social de uno de los campos de la psicología. Y bueno, llevo ya bastante tiempo trabajando en el área de investigación, que es una de mis grandes pasiones, y sobre todo en temáticas como es subjetividad, género, empoderamiento, comunidades vulnerables como son las mujeres, los niños y los adolescentes. Y bueno, ahora estamos compartiendo un poco de los hallazgos que hemos venido recogiendo a lo largo de este trayecto. Qué lindo, qué bueno. Y es importante saber un poquito, como tú dices, de tu perfil profesional. ¿Por qué? Porque las personas que van a ver esta transmisión hoy o que van a recomendar esta transmisión, tal vez a familiares, amigos, entiendan que los consejos y la perspectiva profesional que Luz Adriana nos va a transmitir en esta noche es de una profesional, como lo estoy diciendo, de alguien que conoce el tema, de alguien que ha estudiado, de alguien que se ha capacitado para poder prestar precisamente una asesoría profesional. Entonces vamos a empezar con el tema. Es un tema que en la publicidad que hicimos causó impacto porque, bueno, todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en el mundo y alguien me decía, uy, Lucía, este tema está muy interesante porque el solo título, cárceles mentales, ya le abre a uno como la curiosidad por todo lo que está viviendo el mundo en este tiempo. Entonces, quisiera entonces, Luz Adriana, para esta primera pregunta, ¿qué son cárceles mentales y cómo surgió esta idea? Bueno, es una interesante pregunta. Me gusta siempre partir sobre la definición de qué son cárceles a nivel general y como nosotros las conocemos, como prisión, penitenciarías, que son esos lugares o espacios o locales que se utilizan para encerrar a personas que han sido condenadas por algún delito. Esta es la definición que da la RAE, la Real Academia Española, y también agrega que es la pena de la privación de libertad. Basados en este concepto general de cárcel, lo aplicamos entonces a la cárcel mental. Entonces también ocurre lo mismo, es un espacio, es un lugar en nuestra mente donde se encierran las personas que han cometido algún delito. Nos preguntaríamos entonces, en la mente, ¿dónde está ese espacio? ¿Quién es la persona?
que comete el delito y qué delito comete. Entonces, el lugar, ese espacio donde se construyen esos barrotes que limitan, que privan de la libertad, son los pensamientos. ¿Quiénes son los que poseen esos pensamientos o que están en ese espacio? Los seres humanos. No hay nada que el cuerpo no realice que primero no esté procesado a través de nuestra mente. Todo, aún hasta las emociones. ¿Y cuál sería el delito? Tendríamos que definir entonces lo que dice la Real Academia Española sobre el delito, que es denominado como culpa o como acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley. Es decir, estamos hablando de cualquier hecho que se realiza y que es percibido de una manera incorrecta. Cuando hablamos de culpa, entonces es ese acto, ese hecho que constantemente nos está privando y nos está encarcelando por cualquier cosa que se realice no dentro de los términos esperados, como por ejemplo una agresión, una palabra violenta, una mirada violenta o cualquier tipo de expresión que nosotros reconozcamos que no está bien, ya genera una culpa que construye unos barrotes y que aprisionan nuestra vida. No somos dignos entonces de amor, nunca voy a cambiar, esto no va a poder ser diferente. ¿Y cómo fue que surgió esta idea? Llevo cerca de 6 años trabajando con mujeres en prisión que me han enseñado muchísimo y me han mostrado que realmente las cárceles más fuertes no son las físicas. Cuando alguien está dentro de una cárcel física, tiene un tiempo estipulado de salida, porque hay una condena que le determina cuál es su estancia allí. Y para lo cual hay unas normas establecidas que le muestran la ruta de salida. En las cárceles mentales no tenemos un tiempo establecido y eso va a depender de cada uno de los sujetos. Como muchas personas tardan tantos años en cárceles mentales y otras logran evidenciarlo rápidamente y salir de ellas. Lo peor de las cárceles mentales es que no solo aprisionan y limitan, sino que también enferman. Y muchas llegan a perder el sentido de la vida. Entonces, gracias a este trabajo que sigo desarrollando con estas mujeres a través de Bondings, que es una organización no gubernamental en la cual trabajamos fuertemente por esta población, hemos aprendido y reconocemos. Incluso me ha sorprendido que en la cárcel hay mujeres que estaban encarceladas antes de llegar a esa cárcel física. Cuando acudieron al delito, no contemplaban otra opción de salida, de escape. Esa era la única opción que contemplaban y esa era un barrote, esa era una cárcel establecida previamente. La violencia se vuelve en una cárcel y todo tipo de transgresión, entre otras. Pero también encontré mujeres que llegaron a la cárcel física o a la prisión para ser libres de su cárcel mental. Ok, bastante interesante. Yo no sé, Adrianita, si de pronto nos va a quedar más fácil si para tener mejor audición, si de pronto manejas sin los audífonos, porque creo que estamos sintiendo un poquitico más de interferencia. Yo creo que así va eso. Yo creo con eso así, eso, perfecto. Eso me da pie al lugar a preguntarte algo. Bueno, tu estudio, los estudios que has hecho con personas que están privadas de la libertad, hablas de que cometieron un delito, ¿verdad? Y entonces podremos decir, con toda la investigación que has hecho de esas mujeres que están libres, ¿verdad? Están en su casa, tienen un hogar, tienen un trabajo, tienen una profesión, salen y entran de su casa, pero están encarceladas, como tú decías, en sus pensamientos y en todo eso que les ha generado culpa, que no les ha permitido
disfrutar la libertad. Entonces, tu investigación nos arroja también un alivio, una libertad, una asesoría para mujeres que aunque no están tras los barrotes físicos, están viviendo una situación de encarcelamiento. Sí, claro que sí. Y esto lo vemos claramente con, bueno, no puedo generalizar, pero creo que de las cárceles mentales más visibles en muchas mujeres tienen que ver con la baja autoestima, las dificultades para sentirse amadas, la exigencia de ser perfectas y la dependencia emocional. Entonces, vemos fuera de la prisión física muchas mujeres que combaten con esta serie de pensamientos que van más allá de su contexto real. Creo que sigo escuchando eco. Sí, no sé si cómo podríamos mejorar un poquitico la audición, porque este tema está muy, muy interesante. A ver, no sé si de pronto colocas nuevamente tus audífonos, pero entonces vamos a tener, tanto tú como yo, cuidado de no tratar de tocarlo en ningún momento para que no haya esa interferencia, porque yo sé que las personas que se han conectado, y bueno, vamos a darle un saludo mientras tanto, Angélica López, Reinaldo España, María Smith Rueda, Miranda, está también Sandra Ortiz, y sabemos que hay muchas personas que se van conectando a esta transmisión y bueno, les agradecemos por estar con nosotras en esta noche. Y yo sé que las preguntas que tenemos aquí para este cuestionario, eh, nos van a dar un panorama general de lo que significa este tema por el cual estamos haciendo este programa en esta noche. Pero seguramente van a surgir muchas preguntas de todos ustedes, así es de que yo me voy a atrever con anticipación a invitar nuevamente a Luz Adriana, porque sé que estos temas van a generar muchas preguntas. Hay personas que necesitan una orientación y de pronto no pueden esperar una consulta con un psicólogo por alguna razón, los costos, qué sé yo, pero este programa está diseñado para servir a la sociedad, para servir a nuestro prójimo, para servir a nuestra comunidad. Así es de que no sé si de repente en el transcurso de la dinámica de la entrevista surge alguna pregunta específica, yo voy a estar pendiente aquí del chat y muy seguramente si hay la oportunidad, Luz Adriana va a tener la forma de dar una respuesta a algún interrogante que nos hagan en esta noche. Bien, entonces ya vimos cómo surgió la idea, ¿verdad? De tu investigación con estas personas privadas de la libertad. Entonces, la siguiente pregunta sería la siguiente. ¿Cuáles crees que son las cárceles mentales con las que más luchamos las mujeres? Bueno, como lo estaba mencionando hace un momento, que lamentamos la falla en el audio, espero ser un poco más específica. Eh, una de las grandes cárceles tiene que ver con la baja autoestima. Uh-huh. Esa baja autoestima hace referencia a una percepción negativa de sí mismas. Uh-huh. Hay mujeres tan valiosas que realmente no alcanzan a dimensionar el valor que tienen y por lo tanto permiten que esos pensamientos que constantemente están clamando sus errores se posicionen y obstaculicen su libre expresión. Entonces, como veíamos en el punto anterior sobre las cárceles mentales, tiene que ver con esos pensamientos cuando el sujeto se siente culpable de algo que no hace bien. Entonces, esas cárceles van muy ligadas también con ese estándar de perfección que socialmente se impone en muchos casos en el rol de la mujer, pero que también muchas se autoimponen.
Ujú. por la intención de ser las mejores, ser las grandes madres, grandes maestras, grandes hijas, esposas, etcétera. Y cuando empiezan a encontrar que no logran ese nivel, Ujú, ujú. empiezan a actuar conforme a esa cárcel, que es un espacio bastante limitado. Pero lo interesante es que no es una cárcel exclusiva, aislada de otra cárcel. Parecieran ser prisiones o barrotes dentro de las mismas cárceles. Y Ujú. esa, por ejemplo, la baja autoestima con la exigencia de sentirse perfectas, también va ligada con la dificultad para sentirse amadas. Ujú. Muchas veces tienen un entorno que aclama la presencia de las mujeres o de esta mujer en particular, que tiene diferentes formas para sentirse amada por otros, pero no lo alcanza a percibir de esa forma. ¿Por qué? Porque no llega al nivel de perfección que espera, porque tiene una baja percepción de sí mismos o por otras razones. Eso va muy ligado también a otras barrotes que se van construyendo, como es la dependencia emocional. Ujú. En esas limitaciones, las mujeres intentan refugiar su falta en relaciones con el fin de suplir aquello que hace falta. Entonces, es algo con lo cual muchas mujeres, no estoy diciendo todas, luchan constantemente y es una necesidad de afecto, es un patrón mental que les lleva a creer que no pueden avanzar si no es a través del otro. Y entre esas, bueno, muchas, pero creo que estas son de las más frecuentes que he venido escuchando en los relatos. Sí, esa baja autoestima de la que tú hablas, lastimosamente en muchos casos viene desde la niñez, ¿verdad, Luz Adriana? Tal vez por desconocimiento de los padres, el entorno donde un niño crece, las amistades, el rol que tiene frente a sus otros hermanos, tal vez mayores, qué sé yo. Entonces es algo que podríamos decir que no respeta estrato social ni conocimientos académicos, le puede suceder a cualquier persona, ¿verdad? Sí, es clarísimo y muy de acuerdo. Es una cuestión que no es ajeno a ninguno de los entornos, de los contextos. Y yo creo que algo importante que debemos tener en cuenta todas las mujeres es que, y los hombres también, pese a la historia que se haya vivido, que no haya sido la más empoderadora o la opción de vida más fructífera para desarrollar diferentes capacidades o una autoestima bastante estable, fuerte, todos los días tenemos la oportunidad de quitar barreras, barrotes, cárceles y empezar a trabajar en otras cosas. Entonces, no está terminado. Es cierto que la infancia y nuestra historia explica muchos de nuestros comportamientos actuales y es maravilloso cuando somos conscientes de que eso es producto de algo que se construyó en el pasado, pero eso no puede definir nuestro futuro. Hay opción y podemos generar ese cambio y podemos trabajar por ello. Y lo lindo es eso, cuando somos conscientes de qué es lo que tenemos que trabajar. Me gusta esa parte cuando tú dices, podemos ir quitando los barrotes, podemos ir como siendo libres, ¿verdad? Y me estaba imaginando una cárcel física donde está llena de barrotes y cómo con todo lo que tú nos vas a explicar en esta noche y con una de las respuestas que estoy esperando al final del programa, cómo todas las personas que nos están viendo van a poder descubrir cómo ser libres, cómo ir quitando esos barrotes. Sí se puede, sí se puede. Hay herramientas que Dios nos facilita, profesionales como Luz Adriana que han estudiado este tema, y entonces podemos tener una voz de esperanza para todas aquellas personas que tal vez han luchado toda su vida
con depresión, con baja autoestima, que creen que se va a acabar la vida y que van a morir así. No, este programa está diseñado para ti. Este programa está diseñado para ese familiar, para ese amigo, para ese vecino que tú conoces que de pronto ha estado a punto de suicidarse porque no ve una salida. Aquí estamos para ayudarte. Vamos con la siguiente pregunta, Luz Adriana, y tiene que ver ahora con cuáles crees entonces que son las cárceles mentales con las que más luchan los hombres. Porque aunque este programa dice mujeres de reino para las Américas y el mundo, está diseñado también para que los hombres escuchen y sean también altamente bendecidos. Cuéntanos. Bueno, sí, debo aclarar que este trabajo que vengo desarrollando con las mujeres he querido desarrollar también con los hombres porque hay mucho que aprender de ellos. Son una población maravillosa de la que crecemos, aprendemos y bueno, dentro de las pocas cosas que he podido conocer de la población es que una de las grandes cárceles mentales con las que los hombres están luchando es con el miedo a ser rechazados. Diríamos, eso es una cuestión muy de mujeres, pero permítame decirles que es también muy aplicado al género masculino y ese miedo a ser rechazados, a ser dejados, abandonados, a ser pisoteados en una cuestión con la cual ellos luchan constantemente con su ego, es lo que los lleva a condicionar su comportamiento. Y esos barrotes hacen que constantemente ellos se comparen en relación a otros más, menos exitosos para poder evaluar su nivel. Y también una de las cárceles importantes que he visto en esta población es que cuestionen lo que son capaces de hacer. Ellos tienen una idea, una imagen, pero cuando otros cuestionan lo que son capaces de hacer, empiezan a trabajar en esa lucha de poder y de estatus, que tal vez no es tan visible, pero es una cárcel mental que constantemente les está dirigiendo. Ok, tremendo, ¿verdad? Uno siempre piensa en la figura de los hombres como muy fuertes, como muy seguros, ¿verdad? Pero de verdad que con todo lo que está sucediendo en el mundo, con tanta inseguridad, tanta incertidumbre, tú piensas, bueno, de pronto me salgo un poquitico de la lista de preguntas que tenemos, pero ¿tú crees que con esto que ha sucedido de la pandemia se ha agravado esta situación de las cárceles mentales en la población? Sí, lastimosamente sí, creo que es una cuestión de mucho análisis porque veo muchos hogares como cárceles, tristemente. Esperaríamos que los hogares fueran esos espacios de paz, de tranquilidad, de salud, de fortaleza, pero ahora por los datos de violencia intrafamiliar, todo lo que está ocurriendo al interior de las familias, nos damos cuenta que en vez de ser esos espacios de paz, de libertad, vienen a ser esos espacios de prisión, esos espacios donde encierran al sujeto que ha cometido un delito. Y en esas interacciones empezamos a jugar con eso. Te vuelves el juez y te vuelves el delincuente al tiempo. Entonces, por un momento el otro te acusa como un delincuente, el otro en su acción de juez, y una forma de luchar con contrarrestar esa opresión, ese barrote que no es la más adecuada, es que nos ponemos en el rol de jueces y empezamos a sacar el delito del otro, la culpa del otro sobre el otro. Y en esos conflictos de poder es que empezamos a ver cómo emerge fácilmente la violencia. Yo creo que a los hombres y a las mujeres nos hace falta mucha empatía, porque no se trata solamente de comprender nuestra historia, de dónde venimos, por qué somos así, por qué estamos actuando de esta forma, cuáles son esas cárceles que están aprisionando mi accionar, sino también de comprender las del otro, que no tienen que ser las mismas mías, y ayudarle a salir
al otro de esa cárcel y no fortalecer ese barrote. Porque cuando yo le digo al otro, sí, pero es que se te olvida cuando hiciste, cuando dijiste, cuando señalaste, cuando estoy fortaleciendo ese barrote y le estoy diciendo no salgas de allí. O lo mismo están haciendo conmigo en manera de ejemplo. Entonces, es una cuestión que lastimosamente este aislamiento obligatorio, como se planteó desde el año pasado, se convirtió en una cárcel mental obligatoria. Y esa cárcel mental, cuando viene a ser compartida por varios miembros de la familia, se vuelve en una cárcel familiar. Y cuando viene a ser compartida por varias familias, viene a ser una cárcel social. Entonces nos estamos convirtiendo en promotores de prisiones en vez de ser esos promotores de libertad. ¿Y cómo podemos ser esos promotores de libertad? Bueno, es un reto y es un trabajo constante a diario, cuando dejamos de poner la mirada exclusivamente en nosotros como en el rol de víctimas y tampoco ponerla en el rol de jueces, sino cuando empezamos a ser un poco más empáticos. Tremendo. Eso me da pie para hacerte este cuestionamiento. Sin darnos cuenta, nos estamos autoimponiendo barrotes y estamos imponiendo barrotes a los demás sin darnos cuenta. O sea, no somos conscientes del mal que nos hacemos o que le hacemos a otros a través de nuestras palabras, de nuestras acciones. Y sería lindo que este programa sirva para que entendamos que es tan fácil evitar autoencarcelarnos o autoencarcelar a otros si aprendemos a manejar las situaciones que estamos viviendo. Muy bien, la siguiente pregunta tiene que ver a nivel espiritual. Luz Adriana, ¿cómo podríamos entonces entender las cárceles mentales y cómo salir de ellas? Que creo que es una de las respuestas que todos estamos esperando. Bueno, es bastante interesante y yo creo que nada mejor para comprender este tema que desde la Biblia, que es nuestro manual de instrucción más reconocido y más fuerte para aplicar. Cuando escuchaba esta pregunta, pensaba en la historia de Mateo 9, del 27 al 30, donde dos ciegos se le acercaron a Jesús gritándole y le decían, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y cuando Jesús se acerca a ellos y les dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer que ustedes recobren la vista? Me hace ver lo encarcelados que estaban esos ciegos, no solo en una cuestión física, era una cuestión mental porque no habían logrado contemplar hasta ese momento una opción diferente. Pero cuando vieron a Jesús y se acercaron a Él, encontraron en Él una opción diferente. Y lo más hermoso es cuando ellos le respondan, sí, Señor, lo creemos. Y Jesús hizo conforme a lo que ellos habían creído. Entonces, eso claramente nos muestra cómo nos convertimos en lo que creemos. Es bastante maravilloso e interesante porque todo el tiempo tenemos cárceles que que han sido creados a partir de nuestros pensamientos y no nos damos cuenta de la dimensión de lo que puede hacer Dios en nuestra vida. Creo que hemos minimizado el poder de Dios y hemos creído o lo hemos puesto en un marco legalista, que es un buen nombre, que hizo milagros hace muchos años, pero que en esta época quizás sea indiferente. También decía en Juan, recuerdo tanto esa expresión de Juan 11:40, cuando llamaron a Jesús para que fuera a sanar a Lázaro y llega cuando ya está muerto. Y finalmente Jesús, ¿qué dice? No les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. En otra traducción dice verán la grandeza de Dios. Entonces, las cárceles mentales, cuando nosotros tenemos tan limitado nuestro pensamiento que no logramos ver lo que se puede hacer más allá con Jesucristo.
Hebreos 11:1, nuestra definición máster, estrella de la fe, que dice después la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de certeza, según la Real Academia Española, nos habla de un conocimiento seguro y claro sobre algo. Y si estamos hablando de un conocimiento, es una forma de saber que se ha instaurado en nuestro pensamiento y de lo cual no tenemos duda. Y cuando dice es la convicción de lo que no se ve, al traducir o al encontrar el significado de convicción según la RAE, es la seguridad de lo que se piensa. Ahí tenemos una clave maravillosa. Si nosotros ejecutamos eso, porque a veces tomamos, sí, la fe, pero no alcanzamos a entender la dimensión o no creemos realmente, no estamos seguros de realmente de lo que Dios puede hacer a través de esa circunstancia, es cuando dejamos que los barrotes vayan tomando posición. Ahora, todo esto está también explicado en Romanos 12:2, cuando el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Romanos justamente y les decía, no vivan según el molde, el modelo de este mundo. La forma en la que todas las personas viven, no vivan conforme a eso. ¿Cómo vive la gente generalmente? La gente vive en función del materialismo, en función de lo que posee, de lo que es visible, de lo que es tangible, pero de las cosas que van más allá y que son las que nutren las relaciones, se han olvidado. Y cuando hablo así, estoy hablando de una manera respetuosa, generalizando, no tomando ningún caso personal. Y siguiendo con Romanos 12, dice, mejor dejen que Dios transforme su vida a una nueva manera de pensar. Cuando yo leía ese pasaje, yo decía, ¿cuál es esa nueva manera de pensar? Y seguidamente en ese mismo pasaje, tengamos en cuenta esa pregunta, dice, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, agradable y perfecto para Él. Si usted y yo no entendemos lo que Dios quiere, es muy difícil que desarrollemos la fe. Es muy difícil que creamos que Dios puede hacer cosas maravillosas porque no entendemos realmente lo que Él puede hacer. Y yo les quiero decir que lo que Él hizo hace muchos años, Él lo sigue haciendo ahora. Lo que pasa es que ya no estamos en un pueblo pequeño, no estamos en una Jerusalén que en ese momento era muy pequeña, muy reducida. Ahora tenemos un mundo globalizado en el que quizás estamos tan ocupados en otras cosas que las noticias que realmente nos interesan son las alarmantes, las de catástrofe, las de muertes, intentos de suicidio, contagios, etcétera. Pero esas noticias que quizás nos digan, hubo un milagro en un hospital, hubo una resurrección, bueno, cualquier otra cosa quizás ya no toman tanta prevalencia como lo tomaban en aquella época, pero siguen siendo una expresión tangible del poder de Dios. Entonces, cuando dice, transfórmense o renuévense a través de la manera de pensar o una manera distinta de pensar, me iba a Filipenses 4:8 que nos deja claramente en qué es lo que nosotros debemos pensar, en todo lo que es verdadero, lo bueno, lo correcto, lo que es admirable, todo lo que sea digno de ser pensado, digno de ser reconocido. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo digno de ser pensado o de ser reconocido? Aquello que te produce paz. ¿Qué te produce paz? Seguramente la paz no te la va a producir el ver al otro sufriendo, el haberle dicho una palabra ofensiva a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y dejarlo cabizbajo o dejarla cabizbaja. Quizás en un momento satisfaga el ego que había sido previamente herido o golpeado, pero después no produce ninguna paz. Por el contrario, genera una culpa. Y la culpa, considerando la definición como ese delito que me encarcela, ¿sí? Y que después yo digo, ay, no tiene importancia, no vale nada, pero
sigo promulgando ese barrote, fortaleciendo como si le estuviera yo enrollando cables que después es difícil romper. Entonces, claramente tenemos esa respuesta bíblica, esa forma espiritual de poder entender las cárceles mentales que no son novedosas, no son de los tiempos COVID, vienen desde la misma creación, y cómo salir de ellas a través de esa transformación, de esa nueva manera de pensar. Mucho la atención cuando tú dices, nos convertimos en lo que creemos. Claro, ahí está. Y el conocimiento que yo tenga de Dios, si es así de pequeñito, esas son las mismas posibilidades que tengo de salir de alguna situación, de algún problema. Pero cuando tengo el conocimiento que me da la palabra de quién es Dios, de cuál es su poder, de cuál es su alcance, de cuál es su bondad, su misericordia, su amor por cada uno de nosotros, entonces veo tan grande a Dios que el problema se torna muy pequeñito, porque estoy acercándome a alguien que tiene el poder para ayudarme, ¿verdad? Pero si yo no lo creo, si yo no lo conozco, pues me voy a quedar en esa cárcel toda la vida. Pero cuando yo empiezo a creer lo que la palabra dice, que Dios dijo que yo era, empiezo a ser libre. Cuando yo empiezo a conocer las escrituras y empiezo a ver las promesas que Dios ha dejado para mí, que no solamente soy su creación, sino que soy su hija, entonces empiezo, como tú usaste una palabra, y no sé si está bien dicha en este momento, tú me dirás si la estoy empleando bien, pero como mujer me voy como empoderando. Oiga, yo no soy cualquier mujer, yo soy la hija de Dios. La Biblia dice que yo soy tal y tal y tal, y que en la medida en que yo conozca las bendiciones y los privilegios que tengo por ser hija de Dios, eso me va fortaleciendo mi mente, mi espíritu, y yo me voy a sentir muy importante, aunque como tú decías, de pronto las circunstancias que vivo no digan que soy una millonaria, pero como mi mente y mi corazón sí lo creen, porque no es lo que vean mis ojos, sino lo que el Espíritu Santo muestre a mi espíritu, y yo empiezo a sentirme así, y pienso que eso se refleja, ¿verdad, Luz Adriana?, en mi forma de ver la vida. Entonces la gente dice, ve, ¿y esta? ¿Quién es? Se siente como muy importante. ¿Cuántos doctorados tiene? No porque tú los tengas, sino ¿me entiendes? Sí, sí. No es porque tenga, como tú dices, las posesiones materiales como tales, sino que tú dices, yo me siento así porque es que yo sé en quién he creído, y en quien ha creído es en el Dios de la Biblia, en ese Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Entonces, concluyes conmigo, Luz Adriana, que el conocimiento que tenga de Dios me va a ayudar a salir más rápido de esa cárcel que yo misma me he impuesto o que le he impuesto a los demás. Sí, solo permítame agregar una cosa, y es que no nos podemos quedar en el conocimiento, porque Eclesiastés también nos dice el conocimiento envanece. Entonces, es importante conocer a Dios, invertir tiempo en conocer sus promesas, qué es lo que tiene para nosotros, pero es necesario devorar, es necesario apropiarse de cada uno de esos saberes que vamos descubriendo de esa personalidad tan hermosa como la de Dios. Yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando quizás muchas veces han leído Filipenses 4:8, que dicen esto, pensad en todo lo que es verdadero, todo lo que... Y se vuelve como una réplica, se vuelve como un poema inspirador, pero no lo aplicamos, no lo interiorizamos. Exacto. Entonces es importante, y a mí me gusta este ejercicio de ir traduciendo, si ustedes tienen la oportunidad de tener un diccionario bíblico
o acudir a la Real Academia Española o alguna forma de definición para profundizar cada una de las palabras que van componiendo ese texto tan perfecto como es la Biblia, vamos a poder comprender mucho más eso. ¿Cuántas veces no habíamos leído Hebreos 11:1? La fe es pues la certeza de lo que se espera. Cuando ustedes logran entender que esa certeza es un conocimiento seguro y establecido, pero la convicción también viene con ese pensar que no tiene cabida a la duda. Entonces es donde empezamos a ejercitar nuestra fe. Y yo creo que la vida de todo ser humano debe basarse en eso. Dígame, ¿quién tiene todo comprado o quién tiene su vida asegurada? Yo creo que esta pandemia nos ha mostrado lo vulnerables que somos todos los seres humanos, independientemente del nivel socioeconómico. Entonces es muy valioso. De acuerdo con el comentario, solo añadirlo, no es suficiente el conocimiento. Ok, claro, porque exactamente, porque de qué me sirve conocer la Biblia de pasta a pasta si no la aplico, ¿verdad? Si no la vivencio, si no la practico, si no la acciono, porque una cosa es conocerla, leerla, pero cuando yo tomo acción es cuando realmente se vuelve vida en mí y vida para los demás también. Bien, eso me da pie entonces para ir concluyendo este tiempo tan hermoso. Me están preguntando Nelly Patricia Rueda Miranda. Dice, buenas noches, deseo preguntar si esta enseñanza no la pueden compartir en diferido para poderla compartir a otras personas. Bueno, te quiero decir, Nelly Patricia, que esta transmisión, este programa, queda colgado en nuestro canal de YouTube, Mujeres de Reino para las Américas y el Mundo. Una vez terminemos la transmisión, se demora un poquitico mientras carga y queda en nuestro canal, así de que lo vas a poder compartir y lo vas a poder ver nuevamente todas las veces que quieras y compartirlo todas las veces que quieras a todas las personas que quieras, porque queda al público y queda en nuestro canal, ¿ok? Así de que vamos a estar muy felices porque sé que todo lo que Luz Adriana nos está comentando, toda su experiencia, toda su labor de investigación, va a llegar a muchas, muchas personas y van a ser altamente bendecidas. Muy bien, y para ir concluyendo este tiempo tan hermoso, tenemos la última pregunta y dice, para concluir, ¿cuál crees que es la clave para no vivir encarcelados? Yo quiero que toda nuestra audiencia esté muy pendiente de esta respuesta de Luz Adriana, porque yo sé que tú y yo queremos vivir en libertad, sé que queremos vivir el tiempo que Dios nos deje en esta tierra felices, con gozo, podamos disfrutar todas esas cosas hermosas que Dios nos ha entregado. Y una de las claves para vivir en paz y para gozarnos es entonces aprender esta clave para no vivir encarcelados. Cuéntanos, Luz Adriana, entonces, acerca de eso. Bueno, primero pensar en unos pasos establecidos, mágicos, revolucionarios, es muy pretencioso. Pero creo que a través de la experiencia y de lo que he venido aprendiendo, gracias a Dios, puedo enseñarles como algunos tips o algunas ideas para vivir fuera de una cárcel mental. Porque aunque no nos demos cuenta, es una batalla constante. No sé si han leído el libro de Joyce Meyer, La batalla de la mente. Me encanta este libro y creo que lo puedo recomendar si tienen a bien leerlo, porque nos explica también claramente cómo viene siendo el campo también de mayor apetencia de nuestro enemigo. Pero ya ese es otro tema. Entonces, lo primero que hay que mirar en este proceso, en esa clave para vivir fuera de la cárcel, es evaluar constantemente lo que estamos pensando.
En estos momentos piense sobre lo que usted estuvo pensando la mayor parte del día. Por ejemplo, estuvo pensando en sus preocupaciones económicas, estuvo pensando en su esposo, en su esposa, en lo infeliz que es o lo feliz que es. Estuvo pensando en lo que quisiera y lo que no quisiera, lo que no tiene y lo que tiene. ¿En qué estuvo pensando? Y eso nos va a marcar un derrotero de qué tan aprisionado estamos. ¿Qué espacios en mi mente están ocupados y cómo los tengo ocupados? Porque el evaluar que la mayor parte de mi día la estoy dedicando a pensar cómo voy a pagar los recibos de la casa, cómo voy a pagar el arriendo, cómo voy a pagar, no sé, el estudio de los hijos, etcétera, no significa que no sea importante. Pero si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo que han invertido a pensar en eso ha posibilitado que consigan más dinero. No. Si todo el tiempo usted está pensando en su esposo o en su esposa, qué estará haciendo, con quién está, será que me está haciendo infiel, cómo lo está haciendo, cómo... Si todo el tiempo está pensando en eso, realmente no va a lograr dejar que su esposo o su esposa cambie su actitud en lo que espera. Distinto sería en qué puedo estar incidiendo para que esta actitud sea de esta manera o de qué manera podría comunicarme con él o con ella para que esto cambie. O en cuestiones económicas, ¿qué otra alternativa distinta a la que pensé ayer puedo crear hoy para conseguir el abastecimiento necesario? Si no lo encuentra, dése un respiro y piense nuevamente el otro día, pero vigile qué es lo que está pensando la mayor parte de su tiempo. Cuando miramos o pensamos en lo que estamos pensando, vamos a identificar cuáles son esas posibles cárceles mentales. Recordemos, esas cárceles mentales nos privan de la libertad. Es decir, que aunque ustedes estén comiendo, no pueden disfrutar esa comida por pensar que van a comer al otro día. Y bien claro nos dice la Biblia, cada día trae su propio afán. Y dirá, sí, lo dice porque quizás no tiene necesidades. Creo que todos tenemos diferentes tipos de necesidades que no solo hacen referencia a la económica, pero hay tips y hay claves tan importantes que necesitamos encontrar. Cuando identificamos esas posibles cárceles, necesitamos, yo lo recomiendo por experiencia propia, dialogar con una persona sabia, a la que se considere sabia y va a reconocerlo cuál es una persona sabia por sus decisiones y también por los resultados que han tenido sus decisiones. No significa una persona sabia que nunca se haya equivocado o que sea un PhD o que sea un líder. No, una persona sabia que sabe controlar sus emociones, que antes de actuar lo medita, lo piensa y sobre todo a la luz de la palabra. Y dialogar con esas personas nos permite contemplar otras formas de ver esas prisiones, esos barrotes y por supuesto en un ejercicio de fe empezar a deshacerse de esos barrotes, porque finalmente usted es él o la que decide qué pensar. Nadie tiene esa potestad sobre usted. Aunque yo le diga a alguno de ustedes, todo el día va a pensar en lo que le estoy diciendo, no lo van a hacer. No puedo tener ese dominio sobre ustedes, pero ustedes pueden decidir en qué van a pensar para reestructurar o para derribar a esos barrotes. Ahora, ¿cómo volvemos otra vez a derribar, a pensar, a destruir esos barrotes a través de la fe? Mantenga su mente ocupada en lo que es digno de ser pensado. Cada pensamiento que venga a su cabeza, si ya pasa el límite, el umbral de la preocupación, reflexione y medite. ¿Esto aporta a mi vida? ¿Esto me ayuda? ¿Esto me proporciona paz? ¿Esto me lleva a encontrar la solución? Muchas veces nuestra respuesta a esos pensamientos, esas cárceles, esos barrotes, es no.
esto no me ayuda a encontrar la solución, pero como hay una culpa por debajo que me está diciendo, si usted no se ocupa en pensar en eso, usted no está haciendo nada, eso es falso también, es una mentira. Y hay muchos, generalmente todos los pensamientos que se convierten en barrotes de cárceles mentales son mentiras. Hay que revisarlos. ¿Qué es lo que merece ser pensado? ¿Qué es lo que me trae paz? Si ya invertí toda mi mañana pensando en cómo mejorar mi economía, merece que yo gaste todo el día pensando en lo mismo cuando hay otras cosas que integran mi vida, como por ejemplo mi área personal, familiar, la espiritual, que es en la que quizás a veces descuidamos e invertimos un tiempo express y es la base de todas las áreas. Y una de las áreas más importantes de toda la vida, que lo veo claramente en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, es el tema de las relaciones. A mí me apasiona cuando yo leo en los diferentes evangelios que Jesús propiciaba espacios a solas con sus discípulos para enseñarles. Los propiciaba, salía corriendo, salía huyendo cuando tanta gente los perseguía y él decía, vámonos allí, allí. Bueno, una forma de encontrar y de fortalecer esa relación, porque sabía que en esa relación ellos tendrían nuevas fuerzas, serían renovados. Ese era el trabajo, era el ejercicio laboral por excelencia de Jesús, enseñar. ¿Y por qué enseña? Porque constantemente cuando nuestros pensamientos están siendo renovados, pensamos en lo que es digno de pensar, dejamos que las prisiones tomen posesión. Y hay barrotes que se vuelven añejos. Y entre más añejos, más se incrustan. Y es más difícil quitarlos. Son esos pensamientos con los que usted viene creciendo o con los que viene pensando toda la vida. Yo soy fea, por ejemplo. Y llega alguien y le dice, usted es tan bonita. Y usted no lo cree. Porque ya es un barrote añejo que se ha incrustado en su mente, en su vida y que usted actúa como fea, aunque realmente sea linda. O para los hombres también. Es esa mi conclusión. Wow, bien. Ay, Dios mío, esto está hermosísimo, de verdad que sí. Y son cosas que están en la palabra, pero con una perspectiva, como tú la estás planteando, como que, oiga, está tan claro. Es Sí. tan fácil encontrar la libertad y la paz de la que hemos leído por tantos años y por tanto tiempo en la palabra del Señor. Y tú la muestras de una manera tan práctica, tan fácil. Y bueno, yo espero que todas las personas que van a ver esta transmisión escuchen atentamente cada consejo que Luz Adriana nos ha dado. Y algo que me gusta es que ella está aplicando su conocimiento profesional, pero está dejando una base bíblica. Y eso le da a esta entrevista, le da a este programa una altura y una dignidad que ni ustedes se alcanzan a imaginar, porque estamos exaltando al que es el dueño de todas las cosas, al que creó todo cuanto existe. Le estamos dando honor y gloria a aquel que es el único que tiene el poder en su mano para ayudarnos. Y lo más lindo de Dios, lo más lindo de conocer a Dios, es que Él lo ha dejado plasmado en su palabra. No es una Biblia que esté escondida, tan alta que no la puedas alcanzar y tan escondida en lo más profundo que no puedas llegar a ella. La palabra de Dios está cerca, cerca y la debes tener en tu corazón. Pero como decía Luz Adriana, no solamente es el conocimiento, ¿verdad? Es poner en práctica. Por cada versículo que tú leas, por cortico que sea, como ella está diciendo, vamos a hacer la tarea. Vamos a buscar en una concordancia, vamos a buscar en un diccionario qué significa cada palabra, vamos a ampliar el conocimiento de esa palabra y con la ayuda del Espíritu Santo
va a venir sobre nosotros una revelación, una sabiduría que antes tal vez no poseíamos. ¿Y saben por qué? Porque pienso que vamos a ser mucho más intencionales. Luz Adriana, a mí me gusta mucho esta palabra porque a veces hacemos las cosas, pero no somos intencionales. Bueno, voy a cambiar. Hay una palabra que tú dijiste que me llama mucho la atención porque tú puedes dar todos los consejos del mundo, ¿verdad? Y las personas que están viendo esta transmisión hoy la van a volver a ver y la van a volver a ver. Podrán llenarse del conocimiento, podrán tomar nota de los versículos que dijiste, podrán escuchar una y otra vez cada palabra que tú has dicho con tanto amor y con tanto profesionalismo y con tanta espiritualidad, también lo veo yo así, pero la decisión finalmente la toman ellos, la decisión finalmente la tomo yo. Entonces, un último consejo, Luz Adriana, tal vez por el conocimiento y por el trabajo investigativo que tú has hecho, seguramente tuviste muchas personas a las que les diste la misma terapia, pero unas tomaron la decisión más rápido y viste los resultados mucho más rápido que me imagino que en otras. Entonces, sí es importante aprender a tomar decisiones que van a cambiar nuestras vidas. ¿Algún consejo para que las personas puedan tomarlo y decir, oiga, sí, todo está en mí, soy yo, no es mi esposo, no es otra persona la que tiene que tomar la decisión, yo soy la que tengo que tomar la decisión de finalmente encontrar mi paz, encontrar la felicidad, encontrarle sentido a mi vida? Un último consejo para esta partecita de ayudar a alguien a tomar una decisión. Sí, yo creo que yo puedo ser un testimonio constante de este intento por aplicar esto, porque no solo he aprendido de estas hermosas y valiosas mujeres de la cárcel, sino que también he aprendido de mujeres que no están en la cárcel, pero con cárceles mentales, y he podido aprender a ver mis propias cárceles. Y creo que una de las cosas que más me han liberado y me han permitido vivir en esa atmósfera de la libertad que todavía sigo construyendo día a día, aprendiendo, creciendo, es el tiempo a solas con Dios. Pero es un tiempo a solas donde nos demos la oportunidad de ser corregidos y donde tengamos la disposición y la decisión de cambiar. Mucha gente dice, yo llevo muchos años y por más que yo oro, yo hago, yo voy, yo soy buena gente con todo el mundo, yo me entrego al servicio, a las demás, etc. No puedo con esto. Y hay cosas con las que no vamos a poder solos. Y creo que siempre vamos a necesitar de su presencia. Pero cuando yo les decía la fe, mediten en eso. Es esa seguridad de que sí va a poder, de que esa situación tan aberrante, tan difícil, va a ser usada para bien, para su bienestar. De que aunque usted no pueda cambiar a su esposo, a su hijo, o ni siquiera su propia condición, algo bueno va a salir de eso. Ténganlo por seguro y vivan bajo ese principio. Algo bueno viene, porque Dios todo lo hace perfecto. Lindo. Bueno, yo quisiera darte las gracias desde el del fondo de mi corazón, darte las gracias, Luz Adriana, porque yo pienso que tú estás conmigo de acuerdo en que las cosas no son por casualidad, ¿verdad? Alguien me decía cuando le mandé el enlace para que viera esta transmisión, me decía, qué tema tan importante y en esta época toma una importancia y una relevancia aún mayor, porque sí nos hemos dado cuenta que las situaciones que el mundo ha vivido han llevado a que algunos problemas que tal vez estaban pequeñitos se maximizaran, ¿verdad? Por esto de estar encerrados, por el hecho de no tener la libertad que antes se tenía. Y este es un tema muy apropiado. Y le doy gracias a Dios por tu tiempo, por haberte dispuesto tan linda para tener este programa.
Y también a todas las personas les quiero decir de mi corazón, cuando tú sientas que Dios te está hablando y te está dirigiendo a hacer algo que va a darle gloria a su nombre y que también va a beneficiar a tu prójimo, hazlo. Viene de Dios. Este es el tiempo en que los hijos de Dios nos tenemos que levantar como un estandarte, como una luz encendida en medio de las tinieblas. Así es de que no tengas temor, querida mujer que me estás viendo, querido varón que me estás escuchando, todas las personas que nos puedan ver hoy o en cualquier momento en esta transmisión. Este es el tiempo en que los hijos de Dios nos tenemos que levantar para dar a conocer el tesoro tan grande que tenemos en nuestro espíritu, y es la misma presencia de Dios. Yo quiero, para terminar, si me permiten, Luz Adriana, en tu condición también de hija de Dios, que te tomaras unos minutos, una oración de unción y de fe para todas aquellas personas que están necesitando un consuelo en este momento para terminar este tiempo. Claro que sí. Bueno, pues cerramos nuestros ojos para que nada nos distraiga, no porque sea un rito ni algo religioso, sino porque no queremos que nada distraiga este momento. Amado Dios, gracias por este espacio y por todas las personas que nos escuchan ahora y nos escucharán después, Señor. Porque sé que no han escuchado solo la voz de Lucía y Luz Adriana, sino tu voz a través de nosotros. Yo te pido, amado Dios, que las palabras que hoy hemos compartido retumben los corazones, los pensamientos, y cuando retumben, Señor, seas tú quebrantando toda barrera, toda percepción negativa de sí mismo, percepción negativa del otro, y que tú pongas allí nuevos pensamientos, nuevas ideas que liberen, que restauren. Aquellas mujeres o quizás hombres que han sido maltratados, que se han sentido pisoteados, que han sentido que no han sido valorados como quisieran o como son dignos por ser hijos tuyos, creaciones tuyas, Señor. Yo te pido que tú les restaures y les levantes esa visión de sí mismos, Señor, pero no para enaltecerse, sino para reconocer que tú eres suficiente, que aunque todo lo demás parezca contrario, tú siempre escoges lo mejor para nosotros. Por favor, abrázales allí donde están, dales un beso paternal y recuérdales que una a una de esas mentiras o de esas ideas erradas que han venido culpando sus vidas no tienen lugar ni en su presente ni en su futuro. Gracias, Dios, por escuchar nuestros ruegos. Amén. Y en el nombre de Jesús, nuestro deseo con Luz Adriana es que tú recibas toda gloria y toda honra, Señor. Gracias por este privilegio, gracias por permitirnos tener este espacio, estas redes sociales, donde podemos servirte a ti y donde podemos servir a nuestro prójimo como tú nos lo enseñas en tu palabra. Bien, mi querida Luz Adriana, gracias por este tiempo. Y si tú me lo permites, yo sé que no va a ser la última vez que nos veamos, vamos a dejarnos dirigir por el Señor, porque yo pienso que hay muchísimas cosas más que podemos hacer por nuestro prójimo y por todas las personas que están sufriendo. Te bendigo y sé que si Dios ha permitido que llegues a este nivel de influencia a nivel personal, a nivel profesional, es porque Dios te había preparado desde antes de que nacieras para este tiempo. Así es de que te bendigo y le doy gracias a Dios por ello. Gracias una vez más por tu amistad y por este tiempo. Gracias a todos ustedes y gracias, Pastora. Gracias. Nos vemos, querida familia, queridos amigos, para todas las personas. No olviden que esta transmisión queda colgada allí en nuestro canal en YouTube, Mujeres de Reino para las Américas y el Mundo, identificada como aparece aquí en este logotipo. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga a todos. Hasta pronto.